Muy bien, mis amigos, y entonces vamos a iniciar con una cualidad del sonido que aparece en uno de los gráficos que les envié en la guía y tiene que ver con el timbre. Muchas veces hemos escuchado esa palabra, esa expresión, timbre, el timbre de la voz. Entonces resulta que el timbre es ese sonido característico que le da la identidad a las personas, a los instrumentos musicales y también a la naturaleza. Ya también nuestros amigos los animalitos tienen una voz propia. Entonces vamos a iniciar en casa. Por ejemplo, nosotros sabemos cuando está hablando mamá y conocemos y distinguimos siempre la voz de mamá. Lo mismo que también distinguimos la voz de papá. ¿Mm? Y la voz de cada uno de los niños, ¿cierto? En el caso de los hombres, nosotros tenemos unas cuerdas vocales mucho más gruesas, ¿cierto? Y por eso nosotros hablamos por acá mucho más bajo, ¿cierto? Sonidos más graves. En cambio, las voces femeninas, el caso de las niñas y el caso de las mamás, entonces tienen sonidos por acá mucho más agudos, ¿cierto? Por eso esas voces son más agudas. Cuando me hacen una llamada telefónica, entonces yo puedo distinguir perfectamente quién es la persona que está del otro lado del teléfono. Entonces, ¿por qué la distingo? La distingo justamente por la voz. Entonces, ese elemento lo tenemos ahí propio. Lo mismo que también por el timbre de la voz nosotros distinguimos a nuestros cantantes favoritos. ¿Mm? Y eso es algo que se va aprendiendo a lo largo de la vida. Nuestro oído se va acostumbrando a eso, a distinguir esos sonidos característicos, esas voces, tanto de las personas como también de los animales. Y hablando de los animales, el segundo ejemplo que está ahí, yo puedo distinguir cuando un caballo relincha, ¿cierto? Cuando el burrito rebuzna, cuando la gallina cacarea, o el canto del gallo, ¿cierto? O cuando el marranito gruñe. ¿Mm? Son sonidos propios y el caso del canto de las aves, cuando un ave, un pájaro pequeño, tiene un timbre de voz mucho más agudo, a veces llega a kilómetros de distancia, distinto al de las aves más grandes, una ave del tamaño de qué, de un águila, de un cóndor. Ellos producen un sonido ya mucho más grave. ¿Mm? Eso lo distinguimos y lo aprendemos a notar en la naturaleza. Es distinto el rugido del león, ¿cierto? Como un felino grande, gigantesco, al maullido del gato, que es un felino doméstico de menor tamaño. Entonces ahí nosotros, a través de nuestro oído, distinguimos ese sonido característico, esa voz que identifica a cada uno de estos seres en la naturaleza. Y continuamos ahora con los instrumentos. Yo puedo distinguir justamente cuando suena una canción aquí en este instrumento. Aquí, por ejemplo, ¿Mm? Así suena en la flauta, pero ¿qué tal sonará por aquí en el piano? ¿Mm? Es la misma canción, pero cada uno tiene un sonido particular, un sonido característico. De una forma sonó la flauta y de otra forma sonó en el piano. Ahora, ¿qué tal la misma canción si yo la interpreto por acá en la guitarra? Entonces hagamos el ejercicio. Es la misma canción, la canción de los buenos días. Y entonces escuchemos por acá. ¿Cierto? Aquí un instrumento de cuerda, aquí un instrumento de viento, ¿cierto? Y el piano, a pesar de que este piano es electrónico, es un instrumento también de cuerda percutida, porque es un martillo allá en los pianos acústicos, es un martillo el que golpea las cuerdas y le dan ese sonido característico que nosotros tenemos. Mm, Ese sonido también lo escuchamos en algunos objetos que tenemos alrededor, en el caso de la ciudad, por lo menos el sonido de los motores. Ahí aparece una moto, aunque ahora algunas motos son absolutamente silenciosas porque son eléctricas. En protección al medio ambiente, eso es importante. El sonido del teléfono. Los celulares actuales tienen miles de sonidos, miles de opciones de sonidos y nosotros podemos escuchar timbres distintos. Eh,
Y también en el caso de, aparece ahí en el gráfico un despertador, ¿m? ¿Cierto? Un sonido característico que es el que nos indica a qué horas hay que levantarse porque el día ya empezó. Entonces, siempre que estemos distinguiendo las voces de las personas, siempre que estemos nosotros distinguiendo las voces o sonidos característicos de los animales o los seres de la naturaleza, siempre que estemos distinguiendo los sonidos de los instrumentos musicales o de cada objeto a nuestro alrededor, estamos hablando de esa cualidad del sonido que es el timbre. Muy bien, mis amigos de grado primero, entonces los dejo en compañía de unos ejercicios que vamos a observar a través de un video en donde podemos distinguir los timbres de instrumentos musicales, entonces en compañía de este video.
Bien, y recordando entonces mi dirección de correo, a donde me pueden enviar todas las tareas, todas las inquietudes que vayamos teniendo. Y de esta manera nos comunicamos. Entonces, una felicitación especial para las niñas y los niños que me han enviado sus tareas hasta esta fecha. Me queda por decirles que fue muy agradable compartir este momento con todas y todos ustedes. Y entonces, un abrazo grandísimo para todas y para todos allá en casa. Y recordemos que hoy aprendimos a distinguir nuestros sonidos de acuerdo a su timbre y también a su duración. Nuestra próxima clase hablaremos de otras dos cualidades que tienen que ver con la intensidad y la altura. Entonces, un abrazo para todos. Los dejo con unos mensajes muy importantes para todas y para todos. Hasta pronto.